semana invitamos a este espacio Mercado Abierto a un gestor de fondos. Esta tarde y en vísperas de que concluya la COP27 de Egipto nos acompaña Manuel Fernández Losa, cogestor del fondo Pictet Clean Energy de la gestora Pictet Asset Management, que gestiona en la actualidad en torno a 4.300 millones de euros este fondo. Vamos a saludar a Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, es un fondo de renta variable con un historial a sus espaldas de más de una década. Es un fondo que está especializado en todo lo que tiene que ver con la energía de fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías, al fin y al cabo, al servicio de la energía limpia. ¿Qué pesa más de estas tres patas en el fondo ahora mismo? Bueno, cuando hablamos del fondo de Clean Energy de Pictet, nos gusta hablar de que tenemos 4 sectores diferentes, ¿no? Uno que intenta impactar en lo que es la oferta en la transición energética, que son toda la parte de renovables. Luego lo que permite que estas renovables pues lleguen al consumidor final, que es toda la parte de infraestructuras. La tercera pata es la que impacta en la parte de la demanda, ¿no? En la transición energética, que viene a ver con todo lo que son edificios verdes, aislamientos, software de eficiencia energética. Y la última pata es todas las tecnologías que permiten esta transición energética, ¿no? Donde incluimos semiconductores y también incluimos la parte de baterías. Entre estas 4 patas, diríamos que la parte que más pesa es la última, la parte de tecnología, la parte de semiconductores, con un 40% de la cartera, y la parte de renovables sería la segunda, con alrededor de un 30% de la cartera, ¿no? Y el resto, el 30% restante es casi la parte que impacta en la demanda, que es la parte de eficiencia energética. Ese mayor peso de la parte de tecnología tiene que ver con la coyuntura, es decir, tiene que ver con que han ido comprando más en los últimos meses, dado ese castigo que hemos visto en el sector tecnológico en general este año. Tiene que ver con 2 cosas. En parte tiene que ver con esto que estás comentando, ¿no? Es cierto que la parte tecnológica ha sufrido mucho, pero también es cierto que a nosotros nos cuesta encontrar compañías con rendimientos parecidos a la valoración que estas compañías tienen. O sea, estamos hablando de compañías que tienen retornos on equity desde un 20 a un 40% y que el mercado pues las ha castigado desde nuestro punto de vista injustamente, ¿no? Y donde los múltiplos se han reducido pues en el entorno de un 25, un 30% o incluso superiores, ¿no? Entonces, la combinación de ambas cosas antes de que hubiera habido este impacto, o sea, si nos miras en nuestra cartera en diciembre del 2021 también tenía un peso importante, pero hemos añadido durante los últimos meses debido a lo que estabas comentando. Si hablamos de posiciones concretas, ¿cuáles son las de mayor peso ahora mismo? De nombres propios me refiero. La compañía que mayor peso tiene en la cartera es NextEra, que es una compañía eléctrica, digamos una utility en Estados Unidos. Y la segunda que mayor peso tiene en la cartera es onsemi, es una compañía de semiconductores también americana, que tiene digamos que los factores principales de la compañía son su exposición a vehículo eléctrico y su exposición a la electrificación de la economía, ¿no? ¿Tienen o han tenido alguna compañía española en cartera, sobre todo en esa parte de energías renovables en la que España tiene varios exponentes? Es un país fuerte. Sí, tenemos una compañía en cartera, tenemos Iberdrola. Es la única compañía que tenemos ahora mismo en cartera española. Nos parece una compañía muy atractiva. Tiene un rendimiento de dividendo de un 4 o 5%, crece a un 7%. La compañía habla de un high single digit, ¿no? De término, o sea, un crecimiento de dígito simple alto, ¿no? Y es una compañía muy bien gestionada, con una diversificación muy buena, tanto en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y España, y con una ejecución muy buena. Una compañía eléctrica que yo siempre la comparo con el resto de eléctricas en Europa y creo que es una de las mejores, si no la mejor eléctrica en Europa en términos de ejecución. ¿Cuál es el estilo de gestión de este fondo? ¿Cómo es su proceso inversor? Es decir, ¿con qué criterios hacen ustedes una primera criba de compañías para luego seleccionar las que entran en cartera? Porque cada vez es mayor, entendemos, el número de empresas que encajan con esta temática del fondo, con esas 4 áreas que nos contaba al principio.
Sí, bueno, el primer criterio que tenemos en cuenta es que, obviamente, que sean compañías que se vayan a beneficiar de la transición energética, ¿no? Y luego el segundo cribado que tenemos en cuenta es cuánto es el peso de los negocios que se van a beneficiar. Una vez que tenemos seleccionado lo que es el universo en compañías en las que podemos invertir, aquí entran diferentes factores a la hora de tener en cuenta, tanto el rendimiento económico, ¿no? Como pueden ser los retornos de la compañía, como el negocio en sí, digamos, cuáles son las barreras de entrada, cuáles son los competidores que pueden afectar al rendimiento económico y si hay alguna amenaza a futuro o alguna oportunidad. Y por último, también obviamente tenemos en cuenta criterios que digamos que son ESG, que nosotros pensamos que nos pueden ayudar a maximizar el rendimiento de la cartera. ¿Buscan más valores de crecimiento? ¿Buscan más valores defensivos? ¿Un poco de ambas cosas? La gente cuando me pregunta esto, siempre está, ¿no?, la gran discusión entre crecimiento versus value. Y a mí me gusta decir que a mí me gusta buscar compañías que ofrecen crecimiento, pero que tienen una valoración de value. Por el sector en el que estamos, es cierto que tenemos una mayor exposición a compañías de crecimiento. Todas las compañías que se benefician de la transición energética tienen una parte de crecimiento muy, muy importante. Y cuando hablamos de que, pues probablemente, ¿no?, el mercado está asumiendo una recesión en 2023, nosotros pensamos que, si bien es cierto, todas las compañías van a sufrir y no podemos decir que nuestro fondo no sufrirá, si bien es cierto que la tendencia tan fuerte de la transición energética probablemente vaya a compensar en mucho la posible recesión que vayamos a tener en 2023, ¿no? Entonces, sí que tenemos una tendencia más hacia crecimiento. En las 2 últimas semanas se viene desarrollando en Egipto la COP27 en busca de compromisos palpables y materializables para enfrentarse al cambio climático. Estamos en un momento clave de la transición energética, es decir, el impulso es firme pese al entorno en el que nos movemos, que es un entorno que huele mucho a recesivo. Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento clave. Es verdad que es un reto mayúsculo cuando hablamos de transición energética, porque no estamos solamente hablando de cambiar el mix eléctrico de un determinado país o del mundo entero, sino que es el mix energético. Y cuando pensamos, es cierto que entramos en una recesión y probablemente entremos en una recesión, pero también es cierto que antiguamente, o sea, cuando este fondo se forma en el año 2007-2008, la única razón para mover o invertir en energías renovables era desde un punto de vista medioambiental. A partir del año 2019-2018, cuando las renovables empiezan a ser más baratas que las tecnologías más antiguas, como pueden ser el carbón o el gas, tecnologías tradicionales, ya los criterios ya no son solamente medioambientales, pero empiezan a ser criterios económicos. Y por último, desde la guerra en Ucrania y en Rusia, ya no son solamente criterios económicos, pero también criterios de seguridad de suministro, ¿no? El hecho de que creo que Europa importa más del 50% de la energía de otros países y hay países como España, ¿no?, donde, como has dicho anteriormente, tenemos unos recursos eólicos y unos recursos solares que bien los querrían otros países. Entonces, estos 3 criterios yo creo que hacen que la tendencia cada vez sea más fuerte, a pesar de que la perspectiva económica parece que no es muy guayante en el momento. Nos citaba justo el punto en el que las energías renovables empiezan a ser más baratas. Ahora mismo son la forma más barata de generar electricidad. Ahora mismo la energía solar fotovoltaica es la forma más barata de producir electricidad y la segunda forma más barata de producir electricidad es la energía eólica. Pero alguien me puede decir, bueno, es que ahora mismo los precios del gas y los precios del petróleo son muy altos. ¿Qué pasa si nos movemos a agosto del 2021, ¿no? Antes de que hubiéramos visto este rally? Seguirían siéndolo. Para que nos hagamos una idea, cuando digo que son más baratas, no es que es más barato producir, no es solamente que es más barato producir electricidad con solar o eólica que con una central de gas, es que es más barato instalar un panel nuevo fotovoltaico que solamente el coste operativo de una central de gas o una central de carbón. O sea, la diferencia ya no es solamente desde el punto de vista de vamos a comparar todos los costes de inversión, sino que solamente comparando el coste operativo de una central de gas
con todo el coste de una central solar fotovoltaica o eólica es mucho más barato. Pese a que en Europa se subraya que existe un compromiso firme con caminar hacia fuentes de energía renovables, luego se hacen algunas cosas que quizás no casen demasiado con esta idea, como considerar verde el gas y la energía nuclear. Pese a esta etiqueta de la que gozan estas energías en la actualidad, ¿el fondo las excluye? El fondo excluye, o sea, tenemos dos líneas rojas. Cuando hablamos de energías de nuclear, no pueden tener un peso, o sea, no queremos compañías que tengan nuclear o que estén invirtiendo en nuclear. La línea roja es el 20% del valor de la compañía no puede ser una combinación de nuclear, carbón y petróleo. Pero cuando hablamos de pureza, nosotros excluimos gas también. Es decir, cuando hablamos de que una compañía necesita beneficiarse de transición energética, porque una compañía tenga gas no pensamos que se beneficie, sino que se vaya a beneficiar por la parte renovables. Quiero hacer aquí un inciso. No invertimos solamente en compañías que son puramente renovables, sino compañías que están invirtiendo significativamente en partes renovables. Es decir, por ejemplo, Iberdrola tiene exposición a las centrales nucleares, pero no está invirtiendo nada en nuevas centrales nucleares, ni en nuevas centrales de carbón, ni en nuevas centrales de gas. Entonces, esa parte, ¿no?, que ha heredado, ha pasado, sí que la tenemos en cuenta. O sea, podemos invertir en Iberdrola, pero sí que intentamos que las compañías en las que invertimos están invirtiendo pues más de un 80% en la transición energética. En esta cumbre del clima a la que nos hemos referido antes, uno de los grandes focos ha estado en cómo recompensar a los más afectados por el cambio climático, que son los países en vías de desarrollo. ¿El fondo se centra en cotizadas de mercados desarrollados o también incluye empresas de mercados emergentes? Tenemos empresas de mercados emergentes, pero es verdad que el peso de empresas de mercados emergentes en el fondo es pequeño, es alrededor de un 1%. Preferimos invertir en empresas que, aunque no sean empresas de mercados emergentes, sí que venden y sí que tienen negocios en mercados emergentes. Para que nos hagamos una idea, en la cartera, como he dicho anteriormente, solamente hay un 1% de compañías que cotizan en mercados emergentes, pero el 30% de las ventas de la cartera de las compañías que tenemos son en mercados emergentes. Y la razón es, pues, también por motivos a veces ESG, porque nos sentimos más seguros con estas compañías que normalmente cotizan casi todas tanto en Europa como es en la parte norteamericana. Este año el fondo, como casi todos, está en negativo, pero a 3 años renta en torno al 15%, si no me equivoco. ¿Sería el plazo mínimo para tener un fondo como este en cartera? Sí, a ver, este año es verdad que ha sido difícil para nosotros. Creo que estamos como un 2% por debajo del índice MSCI. Si miras desde el año 2018, creo que hasta el año 2000, hasta finales del 2021, le habíamos hecho un 61% al fondo, al índice MSCI. Yo cuando hablo cuando la gente me pregunta sobre invertir en renta variable, yo siempre pienso en eso en largo plazo, y en 3 años, 5 años. La verdad que es muy difícil pronosticar cuándo la bolsa va a subir, va a bajar. Lo que nos parece o lo que intentamos nosotros hacer es conseguir compañías que van a tener unos rendimientos económicos mejores y que lo van a hacer mejor que la bolsa. ¿Miden de alguna manera el impacto del fondo? En términos de ¿qué? Perdona. Sí, hay muchos fondos ahora que van un paso más allá de tener o incluir criterios ESG para componer la cartera y que realmente pues miden el impacto de lo que se genera para el medio ambiente, por ejemplo, que sería el caso, ¿no?, para un fondo de esta temática, con las inversiones, con poner dinero en todas esas compañías, con lo que están haciendo todas esas empresas que tienen en cartera. Cuánto, por ejemplo, evitan de CO2 que se vaya a la atmósfera, por ejemplo, por poner un ejemplo, sería una medición. No sé si ustedes hacen esta medición o no. No, esa medición no la hacemos. Sí, sé a lo que se refiere. Habla de criterios del cuarto criterio en términos de emisiones de CO2, o sea, lo que se evita por eso. No hacemos esa medición. ¿Pero es un fondo artículo 9, tengo entendido? Sí lo es.
¿Esto qué significa para las personas que nos estén escuchando y no lo tengan claro? Esto significa que no solamente invertimos en las compañías, pero sino que también interaccionamos con ellas para intentar fomentar que vayan hacia criterios mejores en términos de ESG y, en nuestro caso, intentar fomentar que inviertan en la transición energética. Nos quedamos con ello. Manuel Fernández Losa, cogestor del fondo Pictet Clean Energy en la gestora Pictet Asset Management. Un placer que nos haya atendido esta tarde en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.